Muy buenas, bienvenidos de nuevo otro jueves más, en este caso con Sebastián y yo mismo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estamos? Muy bien, Fran, ¿cómo estás tú? Un placer estar aquí contigo de nuevo. Nada, con muchas ganas de comentar un poco todo lo que está ocurriendo. Bueno, lo primero de todo es a los suscriptores que estéis viendo esto, si estos directos os aportan valor, por favor, ponedlo en comentarios vuestro nombre, apellido o, bueno, nombre, apellido no, pero vuestra ubicación, ciudad y país para que os ubiquemos qué tipo de audiencia está viendo estos directos. Compartidlo, suscribíos, activad la campana para las notificaciones y así pues el algoritmo lo entrenamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay mucho que comentar. Hacía tiempo que no hacíamos, hace un par de semanas que no hacíamos un directo y han pasado bastantes cosas desde la última vez que hablamos. Así que tengo ganas de saber qué piensas tú de lo que está ocurriendo en Irán, Estados Unidos, por poner un poco de contexto, a no ser que hayas estado viviendo debajo de una piedra, cosa que no creo que haya sido así. Me refiero a la audiencia, no a Sebastián, que seguro que está al corriente. En caso de que estés viendo este vídeo y no sepas qué ha ocurrido, para dar un poco de contexto, hace un par de semanas se podía intuir que iba a haber movimiento en Estados Unidos, en la zona de Irán, porque todas las bases militares de Estados Unidos empezaron a retirar sus tropas de forma masiva, de forma bastante extendida, aviones, soldados, y han quedado allí pues muy, muy pocos, ¿no? Fast forward 2 semanas, un par de semanas después, nos encontramos con que la escalada de tensión en Irán continúa porque, bueno, hay una serie de bombardeos y Irán contraataca y, bueno, ataca 5 bases americanas. Estados Unidos ha hundido hace apenas unas horas una fragata de Irán con un submarino que no lo hacían desde la Segunda Guerra Mundial. Han cerrado el segundo campo de gas más grande del mundo. Han cerrado la producción, han cerrado también el segundo campo de petróleo, de producción de petróleo más grande del mundo. El estrecho de Hormuz está cerrado. Todo eso está generando muchísimo caos. Las bolsas están corrigiendo mientras vemos este directo. Bitcoin también. El petróleo está subiendo. Así que con esta pequeña introducción del caos que estamos viviendo desde el viernes pasado, ¿qué piensas tú que hay detrás de todo esto, Sebastián? ¿Cuáles son tus sensaciones? Pues mira, en mi opinión, Fran, todo lo que está pasando en este momento con Irán es una gran cortina de humo, una gran distracción para lo que en realidad el objetivo que tiene todo esto está completamente escondido, ¿no? Obviamente nosotros vemos lo que es la guerra, nosotros vemos lo que son los ataques, vemos cómo están hundiendo buques y cómo están hundiendo barcos y cómo han caído misiles hasta en Dubái, en diferentes regiones que nadie se esperaba que sucediera. Am, y lo que sucede es que, en mi opinión, lo que está pasando es una gran distracción porque en realidad lo que está sucediendo es que el dólar está perdiendo su poder adquisitivo y eso es algo que ya veníamos sabiendo, ya lo veníamos hablando y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Entonces, en mi opinión, todo esto es parte del plan del nuevo orden, del nuevo sistema que van a introducir, el nuevo sistema financiero. Eh, y esto todo hace parte del plan de lo que pasó con Venezuela, Estados Unidos entrando a Venezuela, luego Groenlandia, ahora con Irán. Yo creo que eso es todo parte del poder y de los cambios del nuevo orden que se está formando, pero obviamente hay también interés por parte de los Estados Unidos y también por parte de Israel de entrar a controlar lo que es el estrecho de Hormuz, porque pues obviamente por ahí pasa el 20% de lo que es el petróleo
que es distribuido al mundo. Entonces, obviamente, esa es una carta que tiene Irán a su favor y obviamente los Estados Unidos no les gusta eso. A los Estados Unidos no están, no les gusta esa parte de que Irán tenga ese control sobre el petróleo y sobre todo la distribución que sale a través de o que pasa a través de ese canal o del estrecho de Hormuz. Entonces, todo tiene que ver con este nuevo sistema que está por entrar, que ya estamos viendo y que las cosas se están moviendo muy rápidamente. Es casi que ahorita estamos hablando entre tú y yo, Fran, de que es básicamente como si estuviéramos viendo una película, porque esto es lo que nosotros veníamos esperando, perdón, que sucediera. Entonces, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, lo que vemos es que la gente o las noticias nos muestran que la gente supuestamente en Irán no estaba contenta, no está contenta de que los Estados Unidos están entrando a quitar ese régimen, como lo que pasó en Venezuela, básicamente un régimen dictatorial que entró y que les ha quitado la vida o la libertad a muchas personas, cuando en realidad la gente en Irán y en Venezuela han estado celebrando, ¿no? Celebrando como que se está acabando ese régimen. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo y yo creo que esto es todo parte de ese cambio, ¿sí? Donde obviamente ciertas potencias mundiales no quieren que existan estos regímenes, estas partes o estos controles, por ejemplo, la parte del estrecho de Hormuz, la parte de tener un dictador en ciertos países que son poco difíciles de controlar. Entonces, y también la parte del dólar, de que el dólar está prácticamente perdiendo su poder a nivel global. Y eso es todo parte de esa transición al nuevo sistema financiero. Muy, muy buenos puntos, muy buenos puntos. La verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. Yo creo que todo lo que está pasando a nivel geopolítico se tiene que leer en términos de un cambio de un ciclo que ocurre cada 80, 100, 120 años. Y en este caso estamos viendo, hay una imagen que hoy he vuelto a buscar y no he conseguido encontrar, que es una imagen que grabó alguien desde un rascacielos en Dubái y se ve un bombardero americano y se ve que a cada lado del bombardero hay tres cazas huyendo, ¿no? Protegiendo el avión y huyendo desde Dubái. Entonces han salido muchos titulares sobre el abandono militar, en teoría, el abandono de tropas y el abandono de objetivos de las tropas que retiró Trump antes de que comenzase el bombardeo por protección. Y no es que cuando hoy he publicado un tuit, de hecho, hago un pequeño inciso, he publicado un tuit diciendo que las tropas se estaban retirando. No me refiero a que las tropas se estén retirando ahora, sino me refería a las tropas que se retiraron hace varias semanas, ¿no? Y que justo antes del bombardeo de que Irán empezase con los drones, vimos como Estados Unidos replegaba parte de su aviación para no sufrir daños, ¿no? Y veíamos como, bueno, los bombarderos se iban. Y muchos han interpretado esa maniobra como una huida, ¿no? Y yo creo que no es una huida, sino que es que Estados Unidos lo que está haciendo es abandonar. Abandonar no, no a esos países, sino abandonar el motivo por el cual les interesaba estar allí, ¿no? Que es el concepto del petrodólar. Todo el mundo sabe que, bueno, Estados Unidos en su momento llegó a un acuerdo para que, a cambio de protección, pues los países árabes se comprometían a vender todo el petróleo siempre y cuando recibiesen dólares a cambio. Y parte de esos ingresos se redistribuyen a la bolsa americana, entre Arabia Saudí, bueno, entre varios países, no me acuerdo cuántos son, 3 o 4 países, han invertido más de $1 trillón en la bolsa, que hace que la bolsa siga subiendo, bueno, que la bolsa pues haya ido poco a poco cogiendo nuevos récords. Y eso hace que Estados Unidos haya tenido, de hecho, Estados Unidos no abrió esas bases militares, sino que ocupó las bases militares de Reino Unido. A medida que Reino Unido fue perdiendo su flota poco a poco con las guerras y su poderío y su divisa como divisa de reserva mundial, como ocurrió con el pound, Estados Unidos fue ocupando sus bases militares
en la zona del Oriente Medio y ahora estamos viendo cómo, o sea, el motivo por el cual merecía la pena tener ese despliegue militar en el Oriente Medio era porque estaban protegiendo el concepto del petrodólar, ¿no? Cuando de repente Trump decide atacar y decapitar al jefe de Irán, lo que ocurre es que yo me niego a pensar que no estuviese al corriente de lo que iba a ocurrir y de lo que está ocurriendo. Esa represalia por parte de Irán, que era evidente, Irán no se conforma con simplemente atacar, Irán quiere acabar con el orden económico internacional, ¿no? Quieren acabar con el concepto del petrodólar. Y por eso el cierre del estrecho de Hormuz. Y yo me niego a pensar que Trump no supiese o los militares no supiesen que eso iba a ocurrir. Con lo cual, la única interpretación que yo hago es que saben. La única interpretación que yo hago es que han querido provocar esa situación, han querido dinamitar el orden económico actual con la excusa de querer atacar a China. Porque el concepto, bueno, volviendo otra vez a lo que has comentado antes, a principios de año vimos como Venezuela, nos fuimos a dormir un día, nos despertamos y al cabo de 8 horas Venezuela ya no tenía presidente, ¿no? Luego hemos visto maniobras parecidas en México, maniobras muy quirúrgicas, y esta maniobra de Irán no parece una maniobra muy quirúrgica, ¿no? Parece más bien algo que se les ha ido de las manos o que es un caos controlado. La siguiente pieza va a ser Cuba, y lo leo en el contexto de la invasión de Venezuela ha sido, bueno, la invasión no, el decapitar al presidente de Venezuela ha sido básicamente para poder desviar parte del petróleo, en vez de que vaya a China, que vaya a Estados Unidos, asfixiar económicamente y energéticamente a China. Y han querido hacer lo mismo con Irán, pero la forma en que se ha hecho en Irán no ha sido una forma quirúrgica, como ha ocurrido en Venezuela, sino que está siendo un absoluto caos, o al menos la sensación que quieren dar al público es que es una maniobra que se le está yendo de las manos, ¿no? Y yo no lo interpreto así. Yo lo interpreto como que Estados Unidos ya no necesita esa herramienta que es el petrodólar. Tienen un sustituto preparado. Francia, Reino Unido y Alemania, supuestamente, esto aún no es oficial, pero bueno, las noticias van tan rápido que Francia y Reino Unido en principio se van a posicionar con Estados Unidos y eso va a hacer que automáticamente ya hay varios generales americanos, coroneles, perdón, retirados que están avisando que si eso ocurre, China y Rusia se unen, van a apoyar a Irán, ¿no? Entonces vamos a estar en un conflicto, yo creo que el conflicto, espero que por nuestro bien no sea muy largo, que sea lo más corto posible, porque si no va a ser bastante feo. Y creo que simplemente es la escenificación de que hace falta un nuevo acuerdo, ¿no? Creo que esto va a acabar, o sea, y lo hemos visto muchas veces, lo hemos hablado muchas veces de un evento de cisne negro, ¿no? Yo creo que la escalada de tensión va a llegar a tal punto, a tal grado, que la propia población va a pedir, por favor, que los políticos se pongan de acuerdo, que los dirigentes políticos de todos los países se pongan de acuerdo y lleguen a un nuevo acuerdo, ¿no? Y en el proceso, lo que vamos a ver es cómo Irán provoca el suficiente caos para que aparezca la ventana de oportunidad para un sustituto de las funciones del dólar. No del dólar, sino de las funciones del dólar, ¿no? El dólar se utiliza para dos cosas, como divisa de reserva y como mecanismo de comunicación. La parte de mecanismo de comunicación es la que ahora se abre esta ventana de oportunidad para un nuevo sustituto. Algunos creen que va a ser China, y yo creo que no, porque China lo que quiere es una divisa débil. Si te conviertes en una divisa de reserva o en divisa de comunicación, pasas a ser una divisa fuerte, con lo cual perjudica sus exportaciones. Eso no les interesa, ¿no? Y no veo a otro país, Europa lo veo bastante lejos de que esté en esa posición. Y básicamente lo que estoy viendo o lo que interpreto es Estados Unidos impulsando, o mientras aún tiene el control del proceso, llevar al mundo a una situación en la cual todo el mundo quiere un nuevo acuerdo y ese nuevo acuerdo consiste en volver a un sistema financiero con dos patas. Una es el oro y otra son los activos digitales. El oro para recuperar la confianza del público y para recuperar la confianza del resto de países que saben que el dólar se ha ido devaluando de forma masiva durante las últimas décadas. Ha perdido un porcentaje muy elevado de su valor.
y luego utilizar activos digitales como un mecanismo de liquidación, ¿no? En ese contexto, o sea, si tú analizas todo lo que está ocurriendo sin tener en cuenta el sector de activos digitales, te da la sensación de que es el fin del mundo, ¿no? Que yo creo que es un poco la sensación que tienen muchos analistas tradicionales, que es simplemente, oye, es el fin del mundo, no va a haber, van a entrar en guerra, van a empezar a lanzar bombas nucleares, cosa que tampoco descarto, que lancen alguna bomba importante, pero siempre con el objetivo de meter un poco de miedo, ¿no? De meter un poco em, de tensión en la población para que sean ellos mismos los que pidan una solución. Y si lo analizas con ese prisma, con esa perspectiva, empieza a tener un poquito de sentido. No tiene sentido la imagen de por qué Estados Unidos, sabiendo que iban a atacar a Irán, o sea, el orden mental del ciudadano que ve las noticias es Estados Unidos va a atacar a Irán y como sabe que va a atacar a Irán, em, retirar las tropas hace un par de semanas, las tropas principales, para evitar daños colaterales, ¿no? Esa no es la historia real. La historia real es, como Estados Unidos sabe que si ataca a Irán, el petrodólar muere porque Irán está en posición de destruir toda la zona de Oriente Medio y lo está haciendo, ha atacado a 15 países a nivel em, de lo que es operacional entre Irán y esos países. Irán se encuentra en una posición muy, muy ventajosa por su geografía. Em, el resumen, para no enrollarme mucho, es que si Estados Unidos sabía de antemano que si atacaba a Irán, se iban a cargar el petrodólar. Y si lo están haciendo, es porque tienen interés en que ocurra. ¿Por qué digo esa frase de que Irán está en posición de cargarse el petrodólar? Porque Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, son países que a nivel militar son muy poco defendibles. Son países planos, no tienen montañas, no tienen agua, que es la parte más importante. No tienen ríos, tienen plantas desalinizadoras para poder tener agua. Con lo cual, un dron y drones que cuestan muy poco para ellos, para Irán, un dron puede hacer que toda la población esté en una situación bastante complicada en muy poco tiempo, ¿no? Hemos visto cómo los campos petrolíferos y de gas están en una posición muy débil y gozan de una protección superior que las plantas de agua, que las plantas desalinizadoras, con lo cual no es muy complicado imaginarse a la población, que el 90% de ella son expats, son extranjeros, cuando te cortan el agua y el 90% de tu población son gente de fuera, lo que haces es volver, ¿no? Con lo cual, más que mirar los campos de petróleo, lo que hay que mirar es las plantas desalinizadoras, porque Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí dependen fuertemente del agua y no lo tienen de forma natural, tienen sequías muy fuertes, ¿no? Incluido Irán también, ¿no? Pero básicamente es un proceso de destrucción mutua. Y también es como la orografía de Irán es muy montañosa, han descentralizado, Estados Unidos ha interpretado mal el ataque o la estrategia, y esto no lo digo yo, lo dicen varios analistas, están concentrando su poder militar o la zona de bombardeos en Teherán. Y en Teherán es donde más apoyos tendrían. Parte de la estrategia de Estados Unidos consiste en crear suficiente caos interno dentro del país para que, como hay división, los que están en el campo son los que son más propensos a apoyar al anterior líder, los que están en las ciudades son los que están más a favor de países europeos, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero lo que está haciendo Trump es bombardear justo Teherán, que es donde más apoyos tendría, y no las zonas rurales. Con lo cual, lo que está haciendo es, de forma contraintuitiva, debilitar a los que le podrían apoyar y fortalecer a los que están en el campo, que tienen un sistema de toma de decisiones descentralizado, según algunos analistas, un sistema de toma de decisiones descentralizado, es decir, aunque decapites al presidente, van a seguir tomando decisiones, como hemos visto que está ocurriendo, ¿no?
Y ya para terminar con el apartado logístico, que me parece el más interesante de todos, es que Irán está utilizando unos mecanismos muy simples que son drones. Cada dron cuesta entre 30.000 y 50.000 dólares máximo. ¿Eso qué significa? Y pueden ir cargados 5 o 6 drones en un camión, y ese camión puede desplazarse a cualquier parte del país, ¿no? Con lo cual, y tienen 80.000 de esos drones y son capaces de producir 500 al día. ¿Eso qué significa? Significa que por un módico precio de 50.000 dólares o 30.000, eres capaz de bombardear un campo petrolífero, con lo cual el nivel de inversión versus el daño que provocas es enorme, o plantas desalinizadoras, o buques, o submarinos, o bueno, submarinos no, pero portaaviones, etcétera. Y Estados Unidos, la tecnología que tiene son misiles, que cada misil cuesta $1.000.000, y para derribar un solo dron necesitas mínimo 2 o 3. Significa que para derribar 50.000 o 30.000 dólares iraníes de un dron, necesitas de 2 a 3 millones de dólares americanos para derribarlo, cosa que desde el punto de vista económico es una salvajada. O sea, es una simetría brutal, ¿no? Con lo cual, y encima los vehículos que transportan estos misiles son muy aparatosos, son bastante grandes, son llamativos, son fáciles de detectar, etc. Con lo cual, no solamente es el cierre del estrecho de Hormuz, sino es y el control del flujo de petróleo, que por cierto, el estrecho de Hormuz no solamente es importante para el petróleo, sino que para los países Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, etc., el 90% de su comida viene por barco. Con lo cual, ahora mismo, con el estrecho de Hormuz cerrado, no solamente es que ahogas económicamente al país, sino que ahogas de comida al país, y si atacas sus plantas desalinizadoras, también con agua, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que te encuentras potencialmente frente a una situación en la cual los países que están allí pueden quebrar, pueden encontrarse en una situación complicada. Y con ello, lo más importante de todo es que con ello el petrodólar. Con lo cual, me cuesta mucho imaginar que Estados Unidos no supiese que todo esto podía pasar y si lo han permitido es porque ellos mismos están interesados en dinamitar el sistema, ¿no? Para no enrollarme mucho, esto guarda relación con lo que vivimos en el Foro Económico Mundial a principios de año, cuando Howard Lutnick dijo, ya no sé ni hablar castellano, dijo que el modelo basado en la confianza o la globalización había terminado y que estábamos pasando a otra fase, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que están haciendo es hincapié en los sistemas, están poniendo el foco en el problema que supone tener un sistema basado en la confianza y van a presentar un sistema que esté basado en permissionless, trustless mecanismos en los que no haga falta la confianza de tus competidores o de tus rivales para poder obrar, ¿no? No sé qué te parecen esas reflexiones iniciales. No sé si hay algo que quieras comentar, Sebastián. Sí, la parte del agua era otra cosa que quería comentar porque al parecer eso es una de las cosas más interesantes y más importantes por los cuales existe también esta escalada. Y al parecer también el mismo Irán, en alguna parte de Irán existe uno de los refugios de agua más natural y más limpia que existe en el mundo, porque la mayoría de ciudades, como las que tú mencionabas hace un rato, que quedan cerca ahí bueno, inclusive aquí en Estados Unidos, básicamente utilizan es agua que está refiltrada, cada vez es, mejor dicho, refiltran el agua y la gente está básicamente tomando agua que ha sido filtrada muchas veces, ¿no? Entonces, uno de los recursos naturales que tiene Irán también muy importantes es que al parecer es uno de los refugios naturales de agua que quedan en el mundo, uno de los únicos que quedan en el mundo de agua literalmente sana, limpia y que no ha sido procesada, no ha sido filtrada, sino que, entonces también esa es otra de las cosas que me parece
me parece importante mencionar porque tú lo mencionaste y yo quería también mostrar esa parte porque esa parte es clave para también esa parte que necesitan tener el control porque Irán, pues obviamente, aparte del petrodólar y lo que está pasando con el estrecho del Hormuz, también tiene el problema, tiene esa carta bajo la manga, que es el poder que tienen con ese refugio de agua que tienen completamente limpio. Eh, pero en realidad lo que a mí me parece es que todo es, mucho de lo que está pasando también es pura propaganda. También hemos visto escalada en la propaganda de una guerra, una posible tercera guerra mundial, donde se hable de una escalada nuclear, ¿no? De supuestos armas nucleares que pueda tener Irán. Y obviamente eso es el perfecto, es la perfecta, ¿cómo se llama?, excusa para que los Estados Unidos pueda entrar y hacer estos ataques, ¿no? Tener estos ataques en contra de Irán. Pero también, obviamente, todo esto es todo un juego político, un teatro político que se está armando, eh, donde ha tenido mucha influencia por parte de Israel. Israel ya sabemos que tiene mucha influencia detrás de los Estados Unidos y ellos dos juntos, pues obviamente se están poniendo de acuerdo para poder manipular todo lo que está pasando. Se ha manejado mucha propaganda, mucho miedo, como tú dices, y con todo este miedo y con toda esta propaganda, y obviamente ya se está empezando a ver las casualidades y las muertes de parte del ejército de los Estados Unidos y obviamente la cantidad de gente que mueren en estos ataques, eh, gente inocente, ¿no? Entonces, todo esto también es lo que va a hacer que los Estados Unidos pueda comenzar a imprimir más dinero, ¿sí? Porque la guerra, este tipo de guerras, es la mejor excusa para que los gobiernos comiencen a imprimir dinero de la nada, ¿no? Y obviamente esto es lo que va a hacer que inclusive el dólar todavía pierda más de su capacidad adquisitiva, más de su poder mundial, porque entre más impriman el dólar, más se pierde su valor, más se devalúa la moneda como siendo la divisa patrón global y obviamente que ellos están controlando ya sea una destrucción controlada a través de estas guerras, a través de todo esto lo que está pasando, pero en realidad también lo que buscan estos gobiernos es control a través del miedo, control a través de las guerras para poder imprimir más dinero y de esta manera hacer esa transición que venimos hablando, la transición al nuevo sistema, a una nueva, a una nueva forma de llegar a ese dólar digital, ¿no? No necesariamente destruir el dólar de esa manera, sino que tal vez la parte fiat, la parte del dólar físico, sino más bien pasar a una versión digital que tenga todavía poder en el mundo. Y de esa manera, pues, los Estados Unidos seguir teniendo más poder y seguir siendo la potencia global. Pero es muy interesante todo lo que está pasando porque pues, hay ciertos países, por ejemplo, España, esta semana, España estuvo en contra de que el presidente Trump utilizara las bases militares en España para poder ir a atacar a Irán. Entonces hay ciertos países que están eh, pues poniéndole como una barrera a Trump eh, y, y obviamente hay muchas banderas falsas, ¿no? Lo que se llama aquí false flags, prácticamente que quieren arrastrar el mundo a través de toda esta sentimientos, a través de toda esta polarización, ¿no? Porque hay mucha gente que está pro Irán, pro o antiguerra, ¿no? Porque la mayoría del mundo no quiere ver una catástrofe, no quiere ver más gente muerta, no quiere ver eh, una tercera guerra mundial que puede, obviamente, puede llegar a surgir, ¿no? Porque obviamente hay muchos países y muchos líderes que están en contra de esa retórica de que esto se escale a una guerra nuclear, que esto se escale a una guerra larga, ¿sí? Eh, aunque de todos modos, como tú dices muy bien, Fran, Irán parecía
mucho más preparado, o parece mucho más preparado de lo que los Estados Unidos estaba pensando, y por eso se les está saliendo de las manos. Pero de todos modos, esa parte de los misiles y de que le cuesta muchísimo más, una parte, o sea, exponencialmente a Estados Unidos le cuesta mucho más poder parar un misil de lo que al mismo Irán le cuesta disparar esos misiles. Entonces ahí hay una desconexión y una cosa muy interesante que pues obviamente ahí es donde podemos ver que se le está saliendo de las manos, y obviamente esto va a tener un impacto económico y energético a nivel global muy grande, porque obviamente ya estamos viendo cómo el petróleo se está disparando en todas partes, eh, y obviamente Europa entra en pánico, ¿no? Y otros países entran en pánico porque obviamente hay gente inclusive diciendo que Europa se puede congelar con una crisis así, ¿no? Eh, pero por otro lado, ¿qué estamos viendo también? Cosas muy interesantes en Estados Unidos, como por ejemplo que esta semana también se le aprobó a Kraken su licencia para hacer, para tener una cuenta master de la Fed. Y eso es, todo esto, en realidad, todo esto es parte, todo va muy entrelazado. Y aquí me gustaría saber también tu opinión, porque pues eso es muy importante, y ya estamos viendo cómo los bancos aquí en Estados Unidos están empezando a poner cada vez más presión para que no pase la ley o el Clarity Act, la ley de claridad aquí en los Estados Unidos, porque los bancos, hemos visto cómo esta semana inclusive Trump y Eric Trump, perdón, salieron a decir en Twitter que los bancos están literalmente poniéndole un pie o poniendo una gran barrera a que el Clarity Act sea algo que salga o que se pase, cuando en realidad no tienen opción. O sea, yo creo que eh, tarde o temprano esa ley tiene que pasar, así sea buena o mala. Eh, y lo mismo esta guerra, como digo hace un momento, esto es todo parte de la confusión que se genera para crear ese caos, crear ese gran miedo, ese pánico en el mundo de manera global, así sea con banderas falsas o no, pero precisamente es para que la gente esté en esa posición de ya necesitamos que nuestro gobierno nos dé una solución a esto, porque no queremos guerra, no queremos más muertes, no queremos una posible guerra mundial, una guerra nuclear, sea que eso llegue a pasar, sea que pueda, que sea una bandera falsa simplemente para propaganda, para llenar a la gente de miedo, ¿no? Y para que el gobierno finalmente salga con la solución, ¿sí? Salga con, bueno, la solución es esta, ¿no? La solución que todo el mundo quiere es este nuevo sistema, es esta nueva, ya llegamos a una solución que le sirve a todos, ¿no? Eh, pero definitivamente, como tú dices, hay muchas ciudades que están golpeadas, eh, inclusive gente muriendo, gente inocente en hospitales, en escuelas, en todas partes donde pues están siendo afectados ya, y obviamente esto es lo que genera ese miedo de parte de todos los diferentes países y de parte de toda la población, porque en realidad el ser humano no quiere, ya sea que vaya a suceder o no, no quiere que una tercera guerra mundial pase. O sea, eso es lo que todo el mundo como ser humano quiere alejarse de una posible tercera guerra mundial o una posible escalada nuclear donde llegue a ciudades y a países que nunca se hubieran imaginado que pudieran llegar a ser afectados. Entonces, creo que todo esto es una guerra también un poco manipulada, mucha propaganda, pero también es parte de esa parte donde vamos a tener que llegar finalmente a una CBDC aquí en Estados Unidos, aunque el mismo Trump haya dicho que no quiere una CBDC. Ya vamos a llegar a un dólar digital,
Vamos a entrar a un nuevo sistema en el cual ellos van a tener mucho más control sobre cómo nosotros gastamos nuestro dinero y cómo nos va a afectar, porque ya todo esto lo estamos viendo que se está sucediendo. Entonces, todo puede cambiar de un momento para otro. Todas semanas vamos viendo cómo esto se va escalando, cómo va cambiando las cosas. Pero bueno, ya cambiando un poco de tema, ya me gustaría ver tú qué opinas sobre sobre todas las reuniones que están pasando posiblemente en este momento en la Casa Blanca, sobre el nuevo markup del Clarity Law en el Senado. ¿Cómo ves tú el optimismo por parte de Ripple y proyecciones para lo que pueda suceder con XRP o con monedas que puedan en realidad en un futuro? Porque ya estamos viendo, por ejemplo, que en Australia salió un stablecoin que está basado en el XRP Ledger y cada vez vamos viendo más y más noticias que nos confirman que XRP va a ser la moneda elegida para los pagos transfronterizos y para muchos de estos stablecoins y también para muchos de estos CBDCs. Y también por acá veía una pregunta que me llamó mucho la atención, que quisiera ver tu opinión acerca de esa pregunta, porque ¿por qué es XRP y por qué no es, por ejemplo, otra moneda como Ethereum? Entonces, yo sé que hablé de varias cosas ahí, pero me gustaría que también pues me dieras un poco de feedback y de respuesta a estas dudas que muy posiblemente mucha gente pueda estar teniendo. Muy buenos puntos. De hecho, he ido apuntando aquí las cosas que quería contestar. Lo primero de todo es, para terminar la parte, ya te contestaré todo lo que has preguntado. Hay dos consecuencias principales de la guerra de Irán que no hemos cubierto todavía, que quería cubrir ahora brevemente, y es el cierre del estrecho de Hormuz o el conflicto en general. Va a tener dos consecuencias, ¿no? La primera consecuencia es lo que estamos viendo ahora, que esto es consecuencia directa del cierre del estrecho de Hormuz. Última hora, las tarifas del envío de GNL aumentan un 650%. Y explica, ¿no? Las tarifas diarias del fletamiento para transportes de gas natural licuado, GNL, han aumentado aproximadamente de 40.000 a 300.000 dólares por día, ¿no? Lógicamente, el gas licuado, el gas en general en Europa está subiendo muchísimo, pero el petróleo también, ¿no? Y esta es la consecuencia principal que tiene, es que una de las consecuencias principales es que Japón importa el 90% de su petróleo y de ese 90%, el 72% pasa por el estrecho de Hormuz, con lo cual ahora mismo Japón se encuentra gastando sus reservas de petróleo y llegará el momento en el cual veremos cómo en yenes el precio del petróleo sube. Estoy preparando un artículo para Twitter, para x.com, que publicaré también en relación al carry trade, porque uno de los catalizadores del nuevo sistema financiero puede ser el carry trade, ¿no? Creas un problema y presentas la solución. Y las dos consecuencias de las que estoy hablando ahora, una la estoy explicando con el carry trade y otra también la voy a explicar ahora a continuación, con la identidad digital, es creas un problema y presentas la solución. Y es multifactorial, es decir, tienes el problema del petróleo, que puede provocar que los inversores, que los inversores se deshagan del carry trade, empiezan a deshacerse empiezan a liquidar deudas. Los bonos en Estados Unidos se ven afectados, pero gracias a la legislación de monedas estables se podría absorber y se podría estabilizar el mercado de bonos. Y lo que ocurre es que Tether sufre un DPEG. Si Tether sufre un DPEG porque lógicamente se ha respaldado por los bonos y hay un momento de incertidumbre o inestabilidad, podemos ver cómo Bitcoin corrige también como consecuencia de Tether. Nos encontramos en un escenario de crisis de liquidez sistémica global, ¿no? Para no enrollarme mucho, porque lo he explicado muchas veces, la tesis con la que empecé a crear contenido es que hay dos escenarios para la adopción. El escenario conservador te hace pensar que la adopción va a ser paulatina, lenta, progresiva, te va a dar tiempo a detectar qué activos son útiles y qué activos no son útiles, ¿no? El otro escenario es un escenario parecido a un flip the switch, algo en línea de flip the switch o una adopción muy comprimida en el tiempo, ¿no? O al menos en la parte de liquidación, sobre todo. Hablo de la parte de liquidación. Entonces, la tesis con la que empecé a crear contenido es buscar qué eventos podían ocurrir a nivel mundial
que justificasen de cara a la población una crisis de liquidez y que esa crisis de liquidez fuese la catalizadora de un nuevo sistema financiero donde la liquidación básicamente pasa a temas cero, se liberan las cuentas nuestro-vostro, 27 trillones de dólares, y en vez de imprimir dinero para estimular la economía, lo que haces que en vez de en vez de que 20 dólares se muevan una vez, haces que un dólar se mueva 20 veces, ¿no? Que eso es lo que te permite las tecnologías de contabilidad distribuida, te permite que la velocidad del dinero aumente, ¿no? Y para que eso ocurriese se puede utilizar una excusa a un evento geopolítico externo fuera de tus manos, en teoría, para justificar ese cambio. Y he hablado de ciberataques, he hablado de un deepfake de Tether, he hablado de eventos de cisne negro, los que quieras y más. Y hablé expresamente de Chormuz, no porque lo dijese yo, sino porque lo dijo M.A. Gayet, que es el que hablaba del carry trade. Y ahora nos encontramos donde se abre esa ventana de oportunidad donde si realmente acaba subiendo a unos niveles críticos el petróleo en yenes, que yo creo que llegados a estas alturas sí que va a ocurrir, no sé cuánto tardará, y sé que no es bueno decir esto porque si de repente llegan a un acuerdo, imaginaos que llega a un acuerdo Irán con Estados Unidos la semana que viene, que no creo que vaya a ocurrir, y el petróleo en yenes no ha roto ese tal, pues ese evento de cisne negro no avanza, cosa que también es posible, pero si el petróleo en yenes llega a ciertos niveles, podemos ver cómo se deshace el carry trade y tenemos el evento de cisne negro donde se justifica de cara a la población una adopción rápida. Esa es la primera consecuencia, creas un problema y presentas la solución. ¿La consecuencia de eso cuál sería? Que Estados Unidos de facto se convertiría en la capital cripto del mundo, que es lo que lleva buscando Trump desde hace muchísimo tiempo, y lo habían provocado ellos mismos cargándose el petrodólar. Con lo cual empieza a tener sentido la estrategia de Estados Unidos, sobre todo cuando sabes que Trump ayer publicó un tuit diciendo que pedía a los bancos que dejasen de hacer presión porque su agenda cripto era más importante, ¿no? Y en el contexto o teniendo en mente que el equipo de Trump quiere implementar no voy a decir un petrodólar, pero un digidólar, ¿no? Que es lo que representaría XRP, un petrodigital, por así decirlo, un petrodigital que donde sean activos digitales los que liquidan las transacciones entre naciones. Con eso en mente empieza a tener sentido el por qué tiene esa agenda cripto tan pronunciada. Con la cual, siguiendo la estrategia de creas un problema y presentas la solución, esa es la primera consecuencia, ¿no? La segunda consecuencia es que Irán ya ha explicado, ya ha animado a todos los lobos solitarios que hay en Estados Unidos y en Europa a que hagan la yihad, a que realicen atentados. Y ya sabemos que en Europa y en Estados Unidos son muy pro controlar, con lo cual tienes la excusa perfecta para, con el objetivo de luchar contra estos yihadistas, contra estos lobos solitarios, implementar, cuando empieza a haber atentados, protocolos de identidad digital, para que así puedas controlar a la población y si no estás identificado digitalmente, pues no sé cuáles pueden ser las consecuencias, pero igual que con el 11S vimos que de forma temporal, en teoría, digo temporal porque ha sido permanente, se implementaron una serie de medidas en los aeropuertos que ya son constantes, es decir, nunca han retirado, ¿no?, esas medidas de control en los aeropuertos, con esos actos de terrorismo aislado que puede haber en Europa y en Estados Unidos, puede ser la excusa perfecta para implementar identidades digitales. Las identidades digitales son, desde mi punto de vista, la pieza, no creo que lancen el euro digital o el dólar digital si antes no han lanzado las identidades digitales, ¿no? Yo creo que primero viene la identidad digital y después viene el dólar o el euro digital. Y sobre todo, lo que hace mucho esfuerzo es en que la gente no vea que es parte del mismo proceso, ¿no? Es parte de la misma agenda y haces que de cara a la población sean agendas separadas, inconexas, pero en realidad es parte de la misma agenda. Identidad digital con divisas digitales, ¿no?
Con lo De cual, de acuerdo. nuevo, tienes la misma estrategia de creas un problema y presentas la solución en ambos casos. En este caso, con un mismo problema que es la guerra de Irán, puedes conseguir dos cosas, que es con el cierre de Hormuz, implementar con un Black Swan un sistema financiero donde la liquidación sea T más cero con activos digitales y, por otro lado, debido a el terrorismo, identidad digital, lógicamente, cómo se desarrolla a nivel micro esos procesos, pues no lo sé. Habrá que ver cómo, habrá que darle un poco de tiempo, pero no creo que estemos muy lejos. No creo que estemos muy lejos de ver exactamente cómo se desarrolla, ¿no? Y luego, en relación a lo que has comentado de las monedas estables, RLUSD, yo creo que la gente empezará a entender, y para entonces será demasiado tarde, cuando Ripple lance el RL Euro, el RL Pound, el RL Yen, y cuando Ripple empiece a lanzar otras monedas estables en otros países, sobre todo los Bitcoin Maxis, empezarán a hacer el clic y dirán, vale, XRP va a ser la divisa puente entre esas monedas estables, entre otros modelos de uso, ¿no? ¿Y por qué no Ethereum? Pues porque Ethereum creo que está muy bien para el tema de contratos inteligentes, pero es muy costoso y si quieres... O sea, me cuesta imaginar, por ejemplo, si quieres tokenizar una vivienda y quieres repartir el alquiler entre 100 inversores o entre 1000 inversores y tienes un alquiler que te genera 1000 euros, significa que tienes que enviar 1 euro a cada inversor. No sé cómo la parte de contratos inteligentes con unos fees tan elevados como es el caso de Ethereum, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pagar un fee de $20 para enviar un euro? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no digo que no tenga recorrido, puede que tenga recorrido, pero creo que una parte de contratos inteligentes para la tokenización que lo que tiene que hacer es simplemente... lo que pretende decir es que son casos de uso diferentes. La parte más importante o la oportunidad más importante en la parte de los activos digitales está poner el foco en los pagos. Sin unos pagos baratos, que es lo que está intentando hacer Ripple, todo lo demás carece de sentido. Carece de sentido la identidad digital, carece de sentido CBDCs, carece de sentido contratos inteligentes, carece de sentido la tokenización. ¿Por qué? Porque si tú quieres... O sea, el primer punto de fricción es hacer que los costes de enviar dinero sean muy, muy baratos, que sea una fracción, céntimos, que sean céntimos. Una vez consigas eso, todo lo demás explotará. Explotarán nuevos modelos de negocio, como por ejemplo el streaming de Netflix. Podrás hacer que en vez de pagar una vez al mes por tu suscripción, pagues por película o pagues por segundo visto o por minuto visto en una película, ¿no? Con lo cual Netflix lo que hace es ganar, o incluso el uso de tu teléfono móvil. Vas a poder pagar simplemente por la parte que haces proporcional del uso, una vez los pagos sean más baratos, ¿no? Se van a abrir muchísimos modelos de negocio, pero eso sí, primero hay que mantener el foco en la parte de pagos. Eso es en la parte de Ethereum. Y luego, en relación a Kraken, creo que es una muy buena noticia. Creo que en general Kraken va a ser el primero de muchos, lo dije hace mucho tiempo, los exchanges se van a convertir en bancos y los bancos se van a convertir en exchanges. Y estamos viendo cómo se cumple. Se cumplió con Anchorage siendo el primer banco en recibir una licencia, primera entidad cripto en recibir una licencia de la OCC. Luego el segundo ha sido Ripple y la primera empresa cripto en recibir una cuenta maestra de la Fed ha sido Kraken. No me extrañaría que el segundo fuese Ripple también, ¿no? Para que sea un poco menos evidente, ¿no? Primero tienes a Anchorage Digital siendo el primero en recibir la cuenta de la OCC, Ripple el segundo, luego tienes a Kraken recibiendo la primera cuenta de la Fed, cuenta maestra, y el segundo de nuevo Ripple. Veremos si es el segundo, el tercero o el cuarto, realmente me da igual. Pero la idea de fondo, ¿cuál es? La idea es que los bancos se van a convertir en exchanges y los exchanges se van a convertir en bancos. Los exchanges van a empezar a ofrecer a sus clientes productos tradicionales de bolsa y los bancos van a empezar a ofrecer a sus clientes activos digitales, criptos, Bitcoin, Ethereum, XRP, y va a haber una fusión. La fusión va a ser tal que en un futuro no vamos a distinguir entre exchanges y bancos
bancos tradicionales, igual que ahora no hablamos de fintech o hablamos de neobancos. O sea, muy poca gente habla de neobancos. La gente habla de bancos. Me he abierto una cuenta en Revolut o me he abierto una cuenta en no sé qué. No hablan de banco tradicional versus banco nuevo, ¿no? La gente percibe simplemente que es un proveedor de servicios y de servicios financieros y ya está. La gente no mira el back-end que hay detrás y simplemente entienden que pues es un banco en el cual te puedes abrir una cuenta. Con los exchanges exactamente igual. Vamos a ver que la gente recibe su sueldo en un exchange y eso implica pues que los exchanges, y ahí sí que estoy de acuerdo con Jamie Dimon, los exchanges tienen que comportarse, o sea, si quieres operar como un banco, necesitas cumplir con las mismas exigencias o necesitas cumplir con lo mismo que se le exige a un banco, básicamente. Si no, estás haciendo un poco de trampa y sobre todo con el tema de los yields. Con lo cual creo que es una muy buena noticia, creo que es la primera de muchas y nos vamos a llevar muchas sorpresas este año 2026. Creo que vamos a ver una fusión. Los bancos van a, sobre todo aprovechando esta crisis de liquidez, creo que muchos exchanges van a quebrar. Quizá no, y aquí quiero hacer un pequeño inciso, quizá veamos varias crisis de liquidez antes de ver la crisis de liquidez definitiva. Es decir, puede que veamos varios eventos intermedios como el del año 2020 o el del año 2008 y luego lleguemos a un punto en el cual se produce el flip the switch en una crisis muchísimo más sistémica. ¿Cuál es el orden de acontecimientos? No lo sé. ¿Hace falta que haya 3 crisis intermedias? Sinceramente, no lo creo, ¿no? Creo que llegados a este punto y después de las palabras de Scott Bessent diciendo que él quiere ser parte del nuevo Bretton Woods 2.0 durante la siguiente administración de Trump, antes de que llegase él a la presidencia, antes de que Trump llegase a la presidencia y antes de que Scott Bessent ocupase el puesto que está ocupando, creo que para mí la ventana de oportunidad es antes de que acabe la presidencia de Trump, vamos a ver cómo fuerzan un nuevo Bretton Woods y ya llevan un poquito más de un año de presidencia, ¿no? Un año y unos meses. Con lo cual, antes de 3 años y medio, podemos decir que vamos a ver un nuevo orden económico, un nuevo orden económico basado en una vuelta al patrón oro, desde mi punto de vista, y los activos digitales sirviendo como mecanismo de liquidación. Esta es un poco la parte que yo diría, si tenéis toda la razón, se ha desconectado, pero bueno, está a punto de terminar el directo. No sé si debe dar tiempo a conectarse otra vez y si no, finalizaremos el directo en un par de minutos, que ya llevamos casi una hora. Y otra de las cosas que quería comentar que tengo aquí apuntado es el tema de que ha comentado Sebastián antes, que es el tema de España, ¿no? España que había supuestamente no, había retirado el apoyo a Estados Unidos, pero hoy nos hemos encontrado con que han enviado una fragata a Chipre, con lo cual ya ha habido un cambio de opinión y España está pues cediendo ante las exigencias de sus aliados, cosa que, bueno, yo no estoy a favor de la guerra, lógicamente, pero cuando hay tantas cosas o cuando hay tantos intereses de por medio, no hay que mirar en las consecuencias inmediatas, sino que hay que ver 3 pasos más allá, ¿no? A mí lo que me generaba un poco de escepticismo con esta narrativa antibélica, cosa que, repito, no estoy a favor de la guerra, no me gusta que la gente muera de forma gratuita, es la posibilidad de que se haga popular el ser antibelicista y en la situación España. ¿Y por qué afecta esto a España? Porque si estás en una posición débil, como es el caso de España, y se hace popular el concepto de, oye, vamos a salir de la OTAN porque la OTAN va a enfrentarse a Irán, e Irán está apoyada por Rusia y China, te encuentras que la población estaría a favor de salir de la OTAN, pero en cuanto salgas de la OTAN, tienes a Marruecos encima, cogiéndote Canarias, Ceuta y Melilla. Y como no estás respaldado por la OTAN, pues nadie va a venir a defenderte, ¿no? Así que ese terreno es un poco delicado y hay que tener todas las piezas en cuenta
no solamente la parte de no ir a la guerra o no hacer que soldados españoles fallezcan de forma inútil en una guerra contra Irán, cosa que entiendo perfectamente, no estoy a favor de que los soldados mueran de forma aleatoria, ¿vale? De todas formas, es muy fácil criticarlo, o es muy fácil desde nuestros sofás calentitos en casa hablar sobre estos temas. La realidad es que luego cuando estás en esa posición de tener que tomar la decisión, es muchísimo más complicado porque tienes muchísima gente empujándote detrás, un asesor que te dice una cosa, otro asesor que te dice otra cosa y se complica bastante el tema, ¿no? Con lo cual, en fin, es una situación complicada. Intento mantener el foco, o lo que me gustaría transmitir es que mantengáis el foco en las oportunidades dentro de este proceso. Bueno, tenemos aquí a Sebastián de nuevo aquí, que se ha quedado sin batería quizá. Voy a agregarle al directo y hacemos un pequeño wrap-up, última idea para compartir, para que pues básicamente la audiencia se quede con una idea que quieras transmitir, Sebastián, para ir cerrando el directo ahora que estás de vuelta. Bueno, he contestado un poco, me he enrollado un poco, pero bueno, lo puedes ver en la repetición. Sí, no, lamentablemente se cayó aquí el internet, entonces ahora me tocó entrar por el celular. Entonces, bueno, para ir ya terminando, lo que quería decir es que yo creo que vamos a ver un evento Cisne Negro. Yo creo que eso va a ser, o sea, cualquiera de estos eventos, ya sea lo que está pasando con Irán, lo que está pasando con el dólar, lo que está pasando en Groenlandia, en Venezuela, todo esto es parte del show, de la transición controlada al nuevo sistema. Entonces, en mi opinión, nosotros que estamos poniendo atención, la gente que está poniendo atención, está mucho mejor posicionada que los que no, porque yo creo que llegará un momento en el que no se posicionen correctamente los que no, cuando ya llegue el cisne negro, cuando ya llegue el momento de que se hace la transición, va a tomar completamente por desapercibida a la mayor cantidad de gente en el mundo, a la mayoría de gente en el mundo, y van a quedar dependiendo de una CBDC, van a quedar dependiendo de un salario básico universal y van a quedar con todo lo que hemos visto, con todo lo que hablamos acá eh, de que la identidad digital, los posibles cambios a una CBDC en todo el mundo. Yo creo que todos los bancos centrales en el mundo, todos están trabajando detrás del telón en su propia CBDC. Y como todos sabemos acá, esta audiencia sabe que la CBDC es una forma de control, ¿sí? O sea, es una forma, y igual con la identidad digital, todo va a ser controlado por ellos. Perdimos el audio, Sebastián, no te oímos. Puede ser que sea yo solamente el único que no escucho. No se escucha. No se escucha. Bueno, hemos perdido a Sebastián, no pasa nada. Yo haré el pequeño wrap-up. Voy a ir contestando rápidamente a las preguntas que habéis puesto. De nuevo, muchas gracias por el super chat, Walter. Y aquí tenemos a Sebastián de nuevo. Sebastián, ¿nos oyes? Sí, definitivamente hoy estoy teniendo problemas. ¿Ahí sí me escuchas? Alto y claro, perfecto. Bueno, no, que estaba ya para terminar, estaba diciendo, ahí está la importancia, lo que hablamos acá con Fran el día de hoy. Yo creo que vamos a tener un evento Cisne Negro, algo mucho más grave, algo catastrófico, que va a ser ahora así como el detonador. Y creo que todo esto es parte del show, la guerra, lo que está pasando con Venezuela, en Irán, con el estrecho de Hormuz, con todo lo que está pasando con el petróleo, los metales que ya están actuando y radicalmente, ¿sí? Entonces creo que llegará un momento en el que vamos a ver algo mucho peor y va a ser el detonador al nuevo sistema y todos van a quedar dependiendo de una CBDC y por eso es tan importante que todos estudien, se preparen
y se posicionen correctamente. Muy buenos puntos. Yo voy a acabar el directo contestando a esta pregunta. No me da tiempo a contestar el resto de preguntas para mantener el directo en 1 hora. Pero básicamente aquí Walter Roca está preguntando, si hoy pienso en XRP, pienso en X cantidad de USD. Cuando entremos en utilidad, ¿en qué debería pensar si el dólar va a dejar de ser la moneda? ¿En valor oro? Se pregunta. Pues a mí me gustaría que pensases en escasez digital, ¿no? Es decir, que no penséis en simplemente el precio, sino que penséis en que sois propietarios o de un aeropuerto o de una autopista o de un puerto y cuando eres copropietario de una autopista, lo que haces es ganar ingresos porque hay peajes o porque cobras por el amarre si es un puerto, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? No penséis en términos en dólares, sino en términos de infraestructura, de que estás siendo copropietario de unos rieles. Y esos rieles pueden ser un aeropuerto, ser propietario de AENA, ser propietario de, pues AENA obviamente cobra a los aviones por los fingers, por una serie de servicios, las autopistas igual, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Así que con esto acabamos, no me enrollo más. De nuevo, Sebastián, muchísimas gracias por este directo. A ver qué ocurre próximamente porque el mundo está avanzando muy rápido. Estoy de acuerdo con tu tesis de Black Swan. No sé cómo será exactamente a nivel de micro, pero parece bastante evidente que nos esperan semanas movidas. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos próximamente. Gracias, Fran. Saludos a todos. Chao.